Es cierto. Bueno, nos visita una colega, Verónica González Bonet, es madre de gemelos, es madre de otro niño además, o sea que está como en crianza full, con una particularidad que también, por supuesto, que le demanda, yo no sé, y vamos a preguntarle, si más energía, si otro tipo de atención, porque a partir de una mala praxis, ella quedó ciega. Ella, digo, y en realidad la tengo acá. Hola, Vero, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Bien, con ganas de hacer sentadillas ya. ¿Viste lo que ¿Viste? Combinar, por ahí tendrían que combinarlo con ejercicio de brazos, con alguna otra cosa para no hacer todo sentadillas, porque si no, después el resto del cuerpo, esa está pasa? buena, porque te vas a otro medio Cuando de vas al transporte. colectivo, haces Esa, bíceps. igual no, Cuando claro, vas al olvídate. tren, haces tríceps. Así, entonces vamos haciendo un poquito de todo. Me copa, me copa. Burpees. También, claro. No, burpee pago el boleto, chicos. Burpee pago el boleto. No, claro. Ahí yo creo que Burpees también. es angelitos, ¿no? No. ¿Cuál? Burpees No, es el que te tirás, saltás, No, no. pero eso te tienen que dejar gratis toda Es la un abono jornada. mensual. Es un abono, sí, diario por lo menos, mínimo. Vero, a ver, leía tu historia, quiero que nos cuentes un poco porque se viralizó hace unos días una nota donde contabas detalles de, yo digo criar, y ya es un lío, es un quilombo, es un desgaste criar pibes, y cuando algo se te pone un poco en contra o te la hacen más difícil, me imagino que es mucho más difícil, pero quiero empezar por el principio. ¿Vos sufriste una mala praxis en qué momento y qué pasó? Yo nací prematura, nací entre 6 y 8 semanas antes de tiempo y tuve que estar un mes en incubadora y el exceso de oxígeno me afectó a las retinas. Es algo que era muy habitual en ese momento y todavía sigue pasando. Más allá de que ahora se controla un poco más el oxígeno en la incubadora, todavía pasa. Así que yo tenía un resto visual hasta los 4 años, que ya se sabía que lo iba a perder, así que el oftalmólogo les dijo a mis viejos que encararan el tema como si yo ya fuese ciega. Así que a los 3 meses me empezaron a llevar a estimulación temprana, y porque bueno, todo lo que un niño o una niña hace por imitación, a mí me lo tenían que explicar cómo hacer, no sé, caminar o moverse o sentarse, o digamos, había que enseñarme todo eso que los chicos lo hacen por imitación visual. Claro. Así que, bueno, nada, mi mamá es docente, eso fue una gran ventaja, y soy la menor de 4 hermanos, eso también fue una gran ventaja, porque cada uno de mis hermanos jugó un rol distinto. Mi hermana mayor era súper protectora conmigo, ella me lleva 11 años, mi hermana, que me lleva 8 años, me mandaba a hacer todo lo que ella no quería hacer. Mi mamá le decía, Claudia, anda a lavar los platos, y ella me decía, Verónica, anda a lavar los platos. Y con mi hermano, que me lleva 6 años, jugábamos, pero también nos peleábamos a las piñas. Entonces, cada uno jugó un rol distinto que a mí me permitió curtirme un poco, ¿no? Claro, un poco como la sociedad, pero en tu casa, ¿no? Claro. La representatividad de madre y padre juntos. Sí, juntos. Y los hermanos. Sí, y mi viejo también muy compañero. Mi viejo calcaba los mapas para que mi vieja me los hiciera en relieve, digamos, cuando tenía un tiempo libre en el trabajo. Como la familia se puso al hombro como, bueno, ella tiene que estudiar, tiene que hacer lo mismo que los hermanos. Y bueno, eso estuvo bueno. Ahora, cuando vos decís, claro, la mala praxis fue casi apenas nacer, porque Sí. después ese resto, ¿vos te recordás algo? Sí, ¿Cuáles son yo tus me acuerdo recuerdos visuales? de colores, me acuerdo de ver la tele con mis abuelos, me acuerdo de una foto que tenía mi abuela de mi abuelo en su mesita de luz, que mi abuelo tenía bigotes, me acuerdo, tengo algún recuerdo de imágenes, y eso me ayuda también a combinar los colores, y eso muchas veces me dicen, ay, ¿cómo haces para...? Qué sé yo tengo un registro, y de última, bueno, si no sé si algo combina, tampoco tengo rollo de preguntar, Claro, porque bueno, no es un problema. Vero, Sí. uno siempre se pregunta cuando conoce las historias, creo que cada forma de ceguera tiene una particularidad, ¿no? O hay diferentes formas, no sé, yo siempre tengo presente lo que decía Borges, por ejemplo, que él veía verde, ¿no? Uh-huh. Él veía como formas verdosas y demás, pero uno siempre piensa en cómo crecen algunos recursos, ¿no? Por ejemplo, la memoria, que vos recién aludías, Uh-huh. pero los otros sentidos también, ¿no? Como que
hay una reafirmación de los otros sentidos que también, no sé si vos lo registrás así, pero dicen que así funciona. Es que les prestás más atención a los otros sentidos. No es que tenés, ponele un super oído, pero le prestás más atención. Entonces lo terminás desarrollando más. No es que a priori ya los tenés desarrollados. Es que los desarrollás porque terminan siendo fundamentales. No sé, para mí el oído es fundamental para la movilidad. Cuando voy caminando por la calle y están arreglando algo y hay una máquina que está haciendo un ruido infernal, me mata. Claro. Es terrible. Después, bueno, el tacto uno lo desarrolla para leer en braille, pero no todas las personas ciegas leen braille. Si es una ceguera adquirida por una diabetes, por ejemplo, la persona no tiene desarrollado el tacto. Entonces ahí se complica. O si es una persona que quedó ciega de grande. Es cierto que uno va buscando diversos recursos y también yo hace un momento les decía de la familia y todo, no todas las personas tienen el mismo entorno. Claro. Y el entorno es clave para entender la discapacidad. Por eso cuando uno ve la discapacidad como una enfermedad o como una patología, se pierde el entorno, que el entorno es fundamental. Y es lo que determina cuánto uno pueda desarrollarse o no. Yo siempre lo digo, porque si no parece que el que no llega es porque no quiere. Yo soy una privilegiada, claramente. Hablando de modos de nombrar y de eufemismos, sí. Cuando dicen no vidente, esto de discapacidad o capacidades diferentes. No. Bueno, no decimos no vidente porque el vidente es el que ve más allá. Entonces cualquiera que no tenga esa posibilidad sería no vidente. Decimos persona ciega o persona con disminución visual o con baja visión, y tampoco decimos capacidades diferentes, decimos persona con discapacidad porque capacidades diferentes tenemos todos, no sé, alguno puede tener más capacidad o menos para cocinar o para las matemáticas y eso no significa tener una discapacidad. Y Vero, sobre esto una repregunta, porque muchas veces se dice o se decía, creo que ya no se dice, los discapacitados. Y ahora se empezó hace un tiempo a decir personas con discapacidad, porque no es que vos lo estás, tenés una discapacidad. Y es una característica como tantas otras, y primero está la persona, digamos, si vos decís discapacitado, primero lo estás hablando como si fuese algo estático, y el concepto de discapacidad va cambiando en el tiempo como cambia el género, ¿no? Claro. Es un concepto que evoluciona. Entonces, si vos decís discapacitado, estás adjetivando como algo estático. Claro. Y por otro lado, te perdés a la persona está primero. La discapacidad es una característica como tantas otras. Total. No puede definirme. Exacto. Claro. Perdón. Sí, ahora, pero hablabas del tema del entorno, a mí me parecía muy lindo esto que decías, hablabas de tu familia, ¿no? Pero ¿qué pasa más allá del entorno de tu familia? ¿Qué pasa en la calle? ¿Cómo te sentís vos con eso que pasa con la gente? Mirá, yo creo que todavía falta mucho en relación a la discapacidad, todavía se nos ve como menos personas, ¿no? Y el discurso presidencial no ayuda y termina, porque hay una sospecha sobre las personas con discapacidad, que todas las pensiones son truchas, que no hubo una guerra, que no sé qué. Todo eso, digamos, se los puedo rebatir en un ratito, pero lo que se alienta es un discurso que termina siendo muy agresivo hacia las personas con discapacidad, incluso cuando vemos un presidente que dice que una periodista tiene discapacidad intelectual, ¿no? Seguro, sí. Mogólica, ¿no? Ese tipo de términos. Sí, también dijo tiene discapacidad intelectual, sí, dice mogólico como un insulto. La verdad es que es muy complejo cuando se promueven este tipo de discursos, ¿no? Sí. Para las personas con discapacidad, para las familias, para la sociedad toda, porque ninguna sociedad puede construirse de una manera saludable cuando vos lo que promovés es esta agresión, hacia todos los sectores, hacia los periodistas, hacia las mujeres, hacia las personas con discapacidad. Claro, ni que hablar cuando eso es exacerbado desde el propio núcleo del poder. Ahora, quería preguntarte también respecto de la base social, ¿no? Esta cuestión de qué tan difícil, a pesar de que a veces los discursos son muy inclusivos, pero en la práctica sigue costando. Hablo del momento de estudiar, hablo del momento de la oportunidad laboral, por ejemplo. Uh-huh. Mira, en el colectivo de personas con discapacidad hay entre un 80 y 90% de personas sin empleo. Digamos, ya eso lo dice todo, ¿no? Hay mucha dificultad para insertarse laboralmente, hay un prejuicio en relación a lo que podemos y no podemos hacer. Normalmente es la persona sin discapacidad la que viene y te dice, esto no podés. A mí me pasó, ¿no? Cuando entré a trabajar al canal, una médica que me evaluó, el típico preocupacional, me dice, si vos tenés que hacer otro tipo de trabajo, tenés que venir a verme a mí, a ver si yo te autorizo, porque vos en tu situación.
yo no estoy enferma, digamos, yo tengo una discapacidad y cosas, y en definitiva soy yo la que sabe qué es lo que puede y qué es lo que no puedo hacer. Yo no puedo ir a cubrir una marcha, porque obviamente ahí tenés que transmitir lo que ves, no puedo ir a cubrir un incendio, pero puedo perfectamente hacer cualquier entrevista periodística. Claro. Y por ahí me preocupo de tener más información que muchos colegas, ¿no? Que me ha pasado. Sí. ¿no? Que en una conferencia de prensa me miraran como diciendo, mirá la pregunta que hizo, mirá, pensaba y todo le faltó decir, ¿no? Cuánto estigma, ¿no? Mucho. Y uno realmente, cuando conoces además, no solamente lo que pasa, lo que transitan las personas con discapacidad, sino también las familias, ¿no? Madres que tienen hijos con discapacidad, muchas veces los trámites, ahora creo que se simplificaron, se digitalizaron algunos trámites, corregime si me equivoco, del certificado, no sé si eso se había mejorado en el último tiempo, pero también hubo un cuestionamiento como si todo, como vos decías, ¿no? Como si todos fueran pasibles de ser señalados como que tienen certificados que no corresponden. Se realizaron varias marchas últimamente, me parece importante hablar de esto, reclamando. ¿Qué reclamos concretos hay sobre el tema de discapacidad hoy? Mira, los reclamos son múltiples. Uno es la falta de coberturas de las prestaciones que necesitan las personas con discapacidad, como puede ser, no sé, un docente de apoyo, un fonoaudiólogo, terapia ocupacional, medicación, etcétera. Que todo eso tiene que estar cubierto porque así lo establece la ley, pero lo que está pasando es que, bueno, justamente esto no pasa. A los profesionales que trabajan para personas con discapacidad, brindando asistencia a personas con discapacidad, les pagan a 60 o 90 días, los sueldos no se ajustan, entonces, bueno, un reclamo es ese. Después, otra cosa que pasa es que muchas personas con discapacidad intelectual y psicosocial trabajan en talleres protegidos de producción, porque el mercado laboral resulta expulsivo, entonces son lugares donde esas personas de repente, no sé, hacen cosas como, no sé, jabones, velas, cocinan, empacan cosas, etcétera, tienen jornadas laborales más reducidas y el Estado brinda una parte del dinero que perciben ellos que no tiene que ver con las ventas, sino es un monto estable de, escuchen esto, 28.000 pesos por mes. Bueno. Eso no lo están cobrando desde enero, más allá de que, aparte, no se ajustó. Son personas que trabajan. Digo, yo una vez hablaba con una mamá, me decía, mi hijo trabaja todos los días y no se puede comprar un par de zapatillas, ¿no? Bueno, esos son dos de los reclamos. Y el tercer reclamo es el tema de las auditorías a las personas que perciben una pensión no contributiva. Las personas que perciben una pensión no contributiva son personas que no tienen acceso a prácticamente nada y que esa pensión que es un 70% de la jubilación mínima, lo que les da es acceso a la salud también. Claro. Y a una cobertura de salud que también es muy pobre, porque no es una obra social, es una cobertura de salud muy precaria. Entonces, ponen el foco en esas personas diciendo que, no sé, que tienen barcos, aviones. ¿Quién va a hacer el trámite de una pensión no contributiva teniendo barcos, aviones y demás? Sí, ponele que haya alguno, pero es excepción más que regla. Pero lo que hacen es, en vez de buscar esa persona, lo que hacen es auditar a todos y citarlos a un lugar, presentar muchos papeles, estudios actualizados y demás, cuando sabemos que es muy difícil conseguir ese tipo de documentación y a veces los citan a lugares que no existen. ¿En serio? Hay cartas, documentos que no llegan porque los distribuye Andreani y no el Correo Argentino, entonces hay lugares donde no entran. Está muy difícil esa situación y lo que está pasando es que están dando de baja pensiones. Claro, directamente. Si la persona no se presenta, te la dan de baja. Vero, quiero volver un poquito a tu historia. Hablábamos de prejuicios, de estigmatización, y ese prejuicio te lo encontrás en distintos órdenes de la vida, como por ejemplo cuando de repente estabas embarazada. ¿Qué pasó? De todo pasó. Bueno, primero que, yo quedé embarazada y bueno, qué lindo, estoy embarazada, qué sé yo, de golpe son 2, ¿no? Claro. Entonces, qué sorpresa, ¿no? Claro, porque además, les cuento que estamos viendo fotos. Los gemelos, mirá, los gemelos le puede tocar a cualquiera porque es el óvulo fecundado que se divide, no es que vos ovulaste doble o porque hiciste un tratamiento y entonces tenés como los mellizos. Claro. Los gemelos le puede pasar a cualquier persona. Bueno, lo primero, fue una sorpresa, obviamente. Yo soy muy inconsciente en la vida.
dejo que la vida me sorprenda y avanzo y no me detengo mucho a pensar. Entonces nunca me pasó de pensar, bueno, no voy a poder o cómo voy a hacer, como bueno, son dos, qué lindo, hermoso. Y tengo un amigo que ahora vive en Barcelona. Él trabaja para Naciones Unidas, él está en silla de ruedas, era un compañero en ese momento de la organización de discapacidad donde estoy, que es la REDI, y él me dijo, no, pero vas a tener que buscar asistencia, tenés que disfrutar la maternidad, no padecerla. Y bueno, pedí una asistencia personal, lo pedí a la obra social me lo denegó y finalmente con una compañera de la organización también, que ella estaba en silla, ella ya falleció, que era la encargada de la Defensoría del Pueblo, del área de discapacidad de la Defensoría del Pueblo, ella metió presión y bueno, finalmente tuve esa asistencia y todos los días de mi vida me acuerdo de Facundo, porque él tenía razón con eso de que la maternidad había que disfrutarla y no padecerla. Claro, ¿pero asistencia en qué, perdón? Una persona que venía a mi casa y estaba conmigo y, por ejemplo, si yo le estaba dando la teta a un bebé y el otro lloraba, ella lo iba a ver, porque bueno, yo sola... ¿Pero vos estabas en pareja o no? Yo sí, pero él se iba a trabajar. Claro. Okay. Y yo me quedaba todo el tiempo que él estaba trabajando, más el tiempo de viaje, etcétera, sola con los bebés. Entonces, claro. Bueno, por suerte tuve esta persona que era una persona de confianza. Primero fue mi ahijada, porque bueno, para mí era fundamental que fuera una persona de confianza. Claro. No necesitaba una persona con determinada formación, sino que tenía que ser de mi confianza. Y bueno, la tuve durante los primeros 2 años de los chicos, alguien que me ayudaba, y bueno, después empezaron el jardín y ya yo me los llevaba al jardín del canal y los dejaba en el jardín, trabajaba, los iba a buscar y ya. Pero bueno, era caótico porque normalmente era el llanto de los dos a la vez y bueno... Y Perdón, y estamos hablando de, cuando dice canal, es la TV pública que sí. tiene y cumple el rol que tiene que tener de ya tener no, jardín. ¿Cerraron el ¿Lo jardín? cerraron? No. Cerraron el jardín Piluso, lamentablemente. ¿Lo cerraron con esta gestión? Año. Sí. Sí, este año. Terrible, una decisión terrible, muy Perdón, dolorosa. pero tienen que pagar la compensación. O sea, el que no tiene jardín, te digo. Sí, porque... pero no es lo mismo. No es lo mismo. Yo viví el jardín con los gemelos. El jardín, no, yo tengo compañeras de la TV pública que fue la salvación. Y con mi hijo tener más jardín. chico, con los gemelos empezaron a los 2 años el jardín, porque como yo no tenía planta permanente no me daban las vacantes para los chicos, claro. Pero con Lauti, mi hijo más chico, empezó a ir al jardín antes de los 3 meses. Entonces yo le iba a dar la teta, le iba a dar el almuerzo y era fundamental el jardín. Fundamental. Y la verdad que es un dolor enorme que cierre, porque además era un jardín excelente, sí. Excelente. Así que, bueno, otra de las cosas. Mirá, ¿cuántos años tienen ahora los chicos? Todos. Los gemelos tienen después 14. Los gemelos tienen 14, acaban de cumplir 14 años y Lauti tiene 9. 9. Sí. Claro, o sea, muy adolescentes los Muy, chicos. sí. Ay, por ¿Qué tal? ¿Cómo se portan? Mira, se portan bien. Ellos tienen una relación muy linda entre ellos. Hasta que terminaron 7º grado iban a la misma escuela y siempre nos sorprendía que se iban a dormir y seguían hablando, seguían teniendo tema de conversación. Ahora eligieron 2 escuelas distintas. Ignacio va al Huergo, así que hace industrial, y Nahuel va a la agropecuaria, que es una escuela hermosa de la UBA, que tiene orientación se recibe de técnico agropecuario. Mirá. Es hermosísima la escuela, muy duro el ingreso, pero bueno, ahí quedó. Así que bueno, tengo los 3 en escuelas distintas. Sí. Ni les cuento lo que son los grupos de mamis y papis. Pero, ¿cuán amigable o cuán no amigable es esta ciudad respecto de las personas con discapacidad? Es muy difícil, y post pandemia se ha hecho más difícil porque tenemos negocios que se han apropiado de las veredas y que obstruyen completamente las veredas, y la gente, yo encuentro que ayuda menos en la calle. Mira. Post pandemia, sí. Es difícil. Bueno, mucho arreglo por todos lados. Es bien compleja la ciudad. La verdad que no, cero accesibilidad. Cuando decís que ayudan menos, hay siempre una pregunta otra vez, ¿no? Cuando volvemos sobre el cómo decir, cómo nombrar y cómo ayudar. Viste que a veces te dicen, no, digamos, ofrecer la ayuda como que hay que actuar de determinada manera, o no agarrar, sino dejarse agarrar. ¿Cómo es eso? Tiranos los tips. Mira, yo creo que hay que preguntarle a la persona cómo prefiere, porque de repente hay personas ciegas que prefieren agarrarse del hombro. Yo me tomo del brazo y te sigo y no pasa nada. Pero lo básico es preguntar, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Necesitas ayuda? Lo primero es necesitas ayuda, porque también puede ser que uno no necesite ayuda, y muchas veces la gente, cuando uno dice no, gracias, por ahí se enojan.
No hay que enojarse. A veces necesitamos ayuda y a veces no. Claro. Después, si estás viendo una persona que está esperando para cruzar y tiene un niño de la mano, el niño no nos cruza, digo, es un niño. La gente presume que los chicos son como una especie de lazarillo y para el lazarillo me compro un perro, ¿no? Mis hijos son mis hijos y el lazarillo es un lazarillo. Y no está bueno tampoco porque los carga a los chicos con una responsabilidad que no tienen. Es muy duro eso para los chicos. ¿Cómo hiciste vos con los tuyos en ese sentido? En la crianza. Y yo contestaba mucho cuando la gente pensaba que los chicos tenían que asistirme. Yo decía, no, yo soy la responsable que va con los chicos en la calle, no. Porque eso. Una vez fui a un banco con Nahuel, en época de pandemia, tenía 8 años. Y yo tenía que habilitar una tarjeta y la señora le explicaba a él cómo habilitar la tarjeta. Y yo le decía, no, explícame a mí porque yo soy la que va a habilitar la tarjeta. Y seguía explicándole a él. Llegó un momento que me levanté y me fui porque era tan incómoda la situación. Claro. Y el nene se sintió re mal. Cuando salimos me decía, mamá, no entiendo, ¿por qué me explicaba a mí? Si yo no lo sé hacer eso que me estaba explicando. Es muy, muy difícil eso. O sea que falta capacitación. Sí, falta capacitación. Falta entender que las personas con discapacidad tenemos un ciclo evolutivo como el resto, no somos eternas niñas, y con todas las discapacidades, incluso con la discapacidad intelectual, con las dificultades que la persona tenga, igual la persona crece, igual la persona tiene deseo sexual, igual la persona es adulta, igual, ¿no? Digo, me parece que esto no se termina de entender y bueno, y está bueno conversarlo porque me parece que es la forma más efectiva de romper con estos estigmas, ¿no? Estamos en un tiempo de pantallas. ¿Y cómo es para una persona ciega? Mira, la tecnología hace que tengamos muchos recursos que antes no teníamos. Para mí el celular, la computadora son fundamentales para trabajar y nos dan muchas herramientas. Obviamente hay cosas que son un poco más difíciles. Hay redes sociales que son muy visuales, entonces... algunas tienen recursos de accesibilidad, como por ejemplo que le puedas poner a una foto la descripción. Obviamente no es lo mismo que ver la foto, porque tampoco podemos caer en esta cosa de es todo igual. No es todo igual. Pero bueno, sí son recursos que vamos utilizando y que están buenos porque no nos dejan fuera, ¿no? ¿Tenés redes sociales? Sí, tengo redes sociales. La verdad que uso poco, porque a veces me pasa que me falta tiempo de vida para mirar un poquito más Instagram, por ejemplo. Pero bueno, porque hago muchas cosas también. Entonces, bueno. Hay algo que me llama mucho la atención y es, digamos, hablas de las redes y por supuesto que eso te rodea y bueno, un poco todo lo que decís, pero hay algo que evidentemente no has vivido. Hay una cosa que a nosotros nos enferma mucho la cabeza, que es scrollear. Digo, ahí estás apartada de eso, ¿no? Y entonces estás a salvo. Y entonces pensaba eso, ¿cómo lo vivís cuando lo escuchás, ¿no? Porque ahora es un tema tan recurrente. Nos pasa que en todas las notas están atravesadas por esto, de nuestro bombardeo, no solo visual, sino de contenidos, que evidentemente por ahí no te llega. No, sí, a mí me pasa también el bombardeo de contenido. A ver, ¿y cómo es? Mira, hay algo que me pasa que es que yo tengo una saturación auditiva. ¿Por qué? Porque todo me habla. Todo me habla. El celular me habla, la computadora me habla, si me quiero pesar la pantalla me habla, si quiero hacer una receta de cocina también tengo una pantalla parlante, el reloj me habla, todo me habla. Entonces llega un momento, por eso uso poco redes sociales, porque llega un momento que me satura el cerebro, porque yo también paso que, no sé, abro noticias, voy leyendo, a la vez tengo la radio puesta, ¿no? En la computadora, yo estoy en el trabajo y tengo la radio puesta, me habla el lector de pantalla y de repente me habla el celular y me hablan mis compañeros que están alrededor. Entonces imagínate esa saturación auditiva, me mata, es como que llega un momento, por eso a veces, no sé, mi hermana me dice, tenés que tener 2 cuentas de Instagram, la tuya para tu familia y la que usás para trabajar. No, gracias. Es un montón. Suerte puedo tener una. Tremendo. No, bueno por eso, porque uno no se imagina. Claro, es que yo eso, el otro día le decía a mi marido, porque mi marido pone mucho, no sé, de repente te busca una nota periodística y la pone y va con el celular caminando por la casa, entonces yo escucho lo que yo estoy escuchando, lo que escucha él. Y yo le decía el otro día, vos no entendés mi saturación auditiva, y le explicaba justo esto. Llega un momento que ya no quiero escuchar más nada. Claro. Es un montón. Y bueno, y a la vez, bueno, uno como periodista tiene que estar informado, ¿no? Yo en la TV pública hago solo discapacidad.
Pero hace poco, tengo una columna de discapacidad en el noticiero. Hace poco estaba trabajando en Bravo Televisión, que había un programa hermosísimo que tuvieron el mal tino de levantarlo, que se llamaba Soy Casta, que conducía Carmela Bárbaro. Sí. Y bueno, yo era panelista, empecé como panelista suplente teniendo la expectativa de quedarme, no sé, 2 o 3 días por semana, porque me encantaba, era un grupo de profesionales hermosísimo. Y claro, eso me obligaba a informarme de todo, no solo de discapacidad, porque hablábamos de todo, de economía, de política, era un programa netamente de lo que es política y economía. Hermoso. Entonces, claro, yo estaba todo el tiempo buscando información para el programa. Y bueno, hay que hacerlo, digamos, es parte del trabajo, ¿no? Y es a lo que apunto, porque yo tengo ganas de incursionar en otros temas, ¿no? Bueno, no solo en discapacidad, porque si no termina siendo estigmatizante. Exactamente, eso que decís es fundamental, porque finalmente te dan el lugar y te podrían decir, bueno, vos tenés tu lugar, pero es para hablar solo, como entre comillas, de tu tema. Exacto. Sí. Y mis temas son todos igual, eso. Porque yo los escuchaba hablar y todo lo que hablaban antes, de que todo me interesa, obviamente. Claro. Y tenemos opiniones formadas y todo, ¿no? Digo, claro. Vero, ¿cómo se enseña la empatía? Estoy pensando otra vez en la crianza y en los chicos. ¿Cómo se enseña? Mira, mis hijos se criaron conmigo, entonces para ellos la discapacidad es algo habitual. Ellos no me ven como menos mamá o incluso se daban charlas con compañeritos del jardín y era como, yo hoy justo lo hablaba, les contaba a compañeros del canal, que una vez les fui a leer cuentos a los chicos y el discurso de los nenes de Salita de 3 era: la mamá de Ignacio Nahuel tiene superpoderes, puede leer con la luz apagada. Y mira cómo de algo que se puede ver como negativo, los pibes lo transforman. O no sé, una vez una nena le decía a mi hijo, yo justo salía a darle la teta al Lauti de la salita y escuchaba que una nena le decía: ay, Nahuel, mi mamá dice que tu mamá, y yo digo, ay, a ver qué va a decir, que tu mamá es una genia, porque hace de todo, les hace tortas a ustedes, les hace los muñequitos para decorar las tortas y todo, y ella no lo sabe hacer y tu mamá no ve y lo hace, ¿entendés? Y como, no sé, es como resignificar, ¿no? Como algo que tampoco es que soy... Yo una vez lo hablaba también esto, tampoco es que soy como una heroína, una cosa que, mirá, hace todo y no se equivoca. No, claro. A ver, soy una mamá como cualquier otra que que comete errores, justo este fin de semana lo hablábamos con los adolescentes, ¿no? Cometo errores como cualquiera y bueno, y le pongo la mejor, digo, los pibes no vienen con un manual debajo del brazo y hacemos lo que podemos, pero... Está bueno como no pensar que todo pasa por la discapacidad, ¿no? Claro. Que bueno, que no sé, hay un montón de cosas que pasan por el, no sé, por el mal carácter o por la, no sé, determinada capacidad para hacer una cosa o no, pero no todo pasa por la discapacidad. Yo creo que la empatía la aprendemos cuando nos vinculamos con las personas. Cuando cuando de repente tenemos un compañero de clase que tiene una discapacidad y nos vinculamos y jugamos en el recreo y le pegamos un pelotazo y no nos sentimos mal porque tiene una discapacidad, le pegamos un pelotazo como a cualquiera o lo ayudamos a hacer algo o él nos ayuda a hacer algo. La empatía se da cuando tenemos un compañero de trabajo con discapacidad y tenemos receptividad, porque también puede pasar que no tengamos receptividad y que no aprendamos nada. Uh-huh. Y lo mismo que se aplica a discapacidad, se aplica a alguna persona que es migrante o a un habitante de pueblos originarios o a una persona LGTBIQA+, digo, es aplicable a todo, ¿no? Porque me parece que tenemos que experimentar esta apertura como sociedad para que haya lugar para todos, no solo para las personas con discapacidad, sino para todos. No, tengo la sensación de escucharte, que es un poco lo que resume la nota, me parece, que todos los no puedos que escuchamos en torno a discapacidad y demás vienen de parte de los de afuera, ¿no? Muchas veces sí, y me parece que los más determinantes son los condicionamientos que vienen cuando somos chiquititos, ¿no? Porque muchas veces los médicos cuando diagnostican una discapacidad, lo que dicen muchas veces es no va a poder esto, no va a poder aquello otro, no va a poder... Y los padres se cargan con eso, ¿no? Y de lo que se trata es de buscar posibilidades. Sí, obviamente, un montón de cosas que no van a poder hacer. No sé, yo cuando tuve los chicos sufría porque decía, ay, si yo pudiera manejar, me cargaría a los pibes y me iría a cualquier lado. Y lo sufría realmente porque la movilidad con los gemelos era un lío, con el cochecito doble, bueno, etcétera. Y sí, obviamente, eso no lo pude hacer y no lo voy a poder hacer. Y hay un montón de cosas que no voy a poder hacer, pero hay un montón de cosas que sí, y bueno, lo hablamos mucho con los chicos. Una vez una compañerita
le dijo a uno de los chicos, ay, tu mamá no puede ver tus dibujos. No, claro, y eso es irreemplazable. Por más que vos me lo describas, no es lo mismo. Ahora, hay un montón de cosas que sí nosotros hacemos juntos que por ahí otros chicos con otras mamás no las hacen. Y Claro. bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a sentar a llorar o disfrutamos de lo que Eso, podemos? parece Bueno, que es la disfrutemos de lo que podemos. Sí, nos quedamos con eso. Vero, muchas gracias por haber No, venido por favor, a ustedes. a compartir con nosotros este rato. Gracias, A Vero. ustedes. Gracias. Ahí estamos. Bueno, no damos Qué lindo abasto. escucharla. Sí, me parece encanta. que